Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos en esta tarde. Y bueno, para Adolfo y para mí, que me acompañan esta tarde de Aranjuez, es una bendición poder estar en esta tarde y compartir este culto juntos para el Señor. Amén. Me llamaba el tío Felipe ayer para estar hoy aquí. Y bueno, yo estaba muy cansado porque, como bien saben los chicos, hemos estado en República Dominicana 11 días predicando la palabra del Señor. Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Pero si me llama Él, me daba miedo decirle que no y vergüenza mezclado, las dos cosas, miedo y vergüenza. Estaba muy cansado, pero bueno, le llamé a Adolfo para que me acompañara. Y aparte también me he enterado que venían mis hermanos a escucharme y nunca hay que perder esa oportunidad. Cuando los tuyos te quieren escuchar es algo importante. Una vez me dijo una persona, me dijo a mí una vez una persona, la mala suerte que yo he tenido es tener hermanos predicadores. Yo le dije, ¿por qué? Si eso es un privilegio. Porque no me han dado testimonio de Dios. Es importante que tu casa te vea de Dios. Porque son ellos los que hacen el balance si sirves al Señor o no le sirves. Amén. Cristianismo se vive en casa. Y de casa sale hacia afuera. Y no me voy a tirar mucho tiempo porque estoy cansado, pero el otro día cuando llegué de República, lleguemos el lunes, el martes descansemos y el miércoles la iglesia quería que contara cosas que pasó allí, pero no hablemos de lo que pasó allí, sino que más bien hablé de Jesús. Luego ayer, jueves, pues sí, hablemos de lo que pasó allí. Luego tenían una sorpresa, una comida, una cena juntos toda la iglesia. Pero el primer día no hablé de lo que pasó, hablé de Jesús. Y me acordé de un texto de Hebreos 4:12 que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hablando del libro de Hebreos, yo no sé quién es el autor del libro de Hebreos, porque la Biblia no lo dice. Algunos dicen que fue Pablo quien lo escribió, otros dicen que fue Apolos, porque como habla mucho del Antiguo Testamento, y Apolos sabía mucho del Antiguo Testamento, pero en sí la Biblia no dice quién escribió el libro de Hebreos. Pero si lees el libro de Hebreos, te puedes dar cuenta que el autor de Hebreos tenía una visión muy elevada acerca de Jesús. Y te puedes dar cuenta porque, por ejemplo, Corintios lo escribió Pablo, Efesios lo escribió Pablo, Tesalonicenses lo escribió Pablo, el libro de Romanos no lo escribió Pablo, lo habló Pablo y lo escribió Tercio, pero la doctrina era de Pablo. Pablo le decía lo que tenía que escribir. Por lo tanto, el libro de Romanos también es de Pablo. Filemón es de Pablo. Primera y segunda de Tesalonicenses es de Pablo. Primera de Juan es de Juan. Primera y segunda de Pedro es de Pedro. Si tú te das cuenta, cada epístola lleva el nombre del que la escribió. Y no solo lleva el nombre del que la escribió, sino que todos empiezan a hablar acerca de ellos. Por ejemplo, Pablo siempre empieza así: Pablo, apóstol de Jesucristo.
Pero cuando vas al libro de Hebreos, no se sabe quién lo ha escrito, porque el autor no ha dicho su nombre. No empezó hablando de él. Empezó de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Si tú te das cuenta, el autor de Hebreos no empieza hablando de él, empieza hablando del Hijo. Es decir, el autor de Hebreos sabe que el Evangelio no tiene que ver con él, tiene que ver con el Hijo, con Jesús. Porque esto no tiene que ver nada contigo ni conmigo. Nosotros somos beneficiarios de aquel que es el centro de todo esto. El centro de todo esto no es el pastor, ni los obreros, ni el responsable, ni el presidente, ni el coro, ni los hermanos, ni los ancianos, ni las ancianas. Todo esto tiene que ver con una sola persona. Y todo gira alrededor de esta persona. Esta persona se llama Jesús, el Hijo de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y mira lo que dice el autor de Hebreos, qué visión del Hijo tiene. Dice, nos ha hablado del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, las estrellas no existen por ti ni por mí. El sol Dios no lo creó pensando en Pedro, ni los mares, ni las aguas, ni los peces, ni el aire, ni la tierra, ni el mar, por quien asimismo hizo el universo. Dios amaba tanto a su Hijo que le hizo un regalo, y ese regalo fue el universo entero. Cielo, tierra, mares, abismos, sol, luna, aves, mares, los cielos, de los cielos, de los cielos, galaxias y todas las estrellas que contienen todas las galaxias. Dios la hizo no pensando en Pedro, jamás pensó en mí, ni en usted tampoco, no estaba usted en su mente. Solo había una persona en la mente de Dios, para que Dios desplegara todo su poder y hacer todo el universo para regalárselo a alguien. Y ese alguien se llama Jesús, su Hijo. Todo tiene que ver con Jesús, su Hijo. Y el autor de Hebreos lo sabía, nada tiene que ver conmigo, yo no doy mi nombre. Todo tiene que ver con su Hijo, a quien hizo heredero y por quien asimismo hizo el universo. Todo el poder desplegado de Dios para hacer el universo, todo lo hizo por amor a su Hijo Jesucristo. Pero Dios sabía que su Hijo Jesucristo iba a tener unos hermanos parecidos a Él, que iban a caer en pecado y se iban a perder. Y el mismo Hijo se iba a hacer hombre e iba a morir por sus hermanos pequeños y los iba a rescatar de nuevo. De manera que Dios el Padre le regaló a su Hijo tu persona al crearte, pero el Hijo luego te compró y le regaló al Padre tu propia persona al comprarte en la cruz. De manera que tú eres el regalo del Hijo al Padre y también eres el regalo del Padre al Hijo. El Padre te creó para el Hijo te compró para el Padre. Y aunque somos el regalo, el más importante no son los hermanos pequeños, sino el Hijo que se hizo hombre y nos compró en la cruz para regalarnos a su Padre. El autor de Hebreos tiene una visión del Hijo muy grande, porque según sea tu visión del Hijo, así será tu entrega. ¿Qué significa Jesús para ti? Una vez le dije a un hombre, Jesús te ama. Dijo, no, ese solamente fue un político revolucionario y el más valiente de su tiempo. Para él Jesús era un político.
Un político importante, el más revolucionario, el más valiente de su tiempo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué dice la gente quién soy yo? Porque según sea tu visión de Él, así será tu entrega. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Significa un antes y un después? Porque en el momento que Jesús entró en tu vida, ¿te has dado cuenta que eras una persona y ahora eres otra? Porque si Jesús no es antes y un después para tu vida, entonces significa que no ha entrado en tu vida. Porque no hay lugar donde este Jesús entre y no transforme el lugar donde Él entre. ¿Cómo es tu visión acerca del Hijo? ¿Qué significa para ti Jesús? ¿Qué significa para tu casa? ¿Qué significa para tus hijos? ¿Qué ven tus hijos en ti acerca de lo que tú piensas acerca de Jesús? ¿Qué es para ti Jesús? ¿Un personaje bíblico? ¿Alguien que murió? ¿O significa alguien que murió, resucitó y está aquí en el culto? Y no solo en el culto, sino que te acompaña donde vas. Dile al que tienes a tu lado: ¿qué significa para ti el Hijo? Sígueme ahí, Moisés. Déjale tocar al Moisés. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado a través de su Hijo. La visión del Hijo. La visión de Hebreos, del autor de Hebreos acerca del Hijo, es que Dios creó todo el universo por el Hijo. Todo por el Hijo. Pero luego sigue hablando y dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Si yo hago una pregunta, yo tengo que esperar a que usted me responda la pregunta. Yo hago una pregunta porque no sé. Entonces usted responde lo que yo le he preguntado. Pero el autor de Hebreos no solo pregunta, sino que él mismo se responde. Pero no solo se responde sin haber dado la explicación. Porque yo puedo hacer una pregunta y luego esperar la explicación de usted. Pero es que el autor de Hebreos pregunta, responde la pregunta y no responde el por qué ha preguntado. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Ahora dice: mi hijo eres tú. ¿A cuál? A ninguno. Solamente a uno, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, para el autor de Hebreos, el Hijo es más grande que los ángeles. ¿Y por qué? Dice esto: porque a los ángeles ciertamente los llama espíritus ministradores, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu trono. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría, más que a tus compañeros. Para el autor de Hebreos, Jesús no solo es la causa por la que Dios ha creado el universo, sino que además Jesús es mayor a los ángeles, porque los ángeles son espíritus ministradores, pero Jesús es Dios eternamente y para siempre. El autor de Hebreos tiene una visión muy elevada acerca de Jesús, el Hijo de Dios. No es una visión cualquiera. Él está viendo a Jesús como lo más grande, como lo más excelso, como lo más soberano, como lo más grande. Ahora entiendo por qué no empieza hablando de Él, empieza hablando del Hijo, porque para Él el Hijo es mayor que los ángeles. Y mira, sigue diciendo, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, es decir, cuando Dios Padre envía al Hijo y el Hijo viene, el Verbo viene para entrar en el mundo y en el vientre de María, según viene al mundo, dice el Padre a los ángeles: adórenle a Él todos los ángeles que están en el cielo.
visión tenía el padre de su hijo, que el padre dijo: no comparto mi gloria con nadie. Eso lo dijo él en Isaías: no comparto mi gloria. Y no quería decir que no compartiera su presencia, no quería decir que no compartiera su honra, no quería decir que no compartía su grandeza. No, el contexto está hablando de los ídolos en Isaías. No comparto mi adoración con los ídolos, porque yo soy el único Dios. Pero cuando el padre ve que el hijo entra en el mundo, le dice el padre a los ángeles: adórenle todos los ángeles que están en el cielo, porque la visión del padre hacia el hijo es una visión excelsa y grandiosa. Y si el padre tiene una visión grande de su hijo, ¿cuál es la visión acerca de la iglesia, acerca del Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu visión para él? ¿Es un carpintero más o es Dios por excelencia? ¿Es un profeta más? ¿Es un maestro más o es Rey de reyes y Señor de señores, que murió, que resucitó, que ascendió, que volverá por su iglesia, que juzgará a vivos y a muertos y establecerá su reino? ¿Quién es Jesús para ti? Porque según sea tu visión acerca de Jesús, así será tu admiración, así será tu adoración, así será tu entrega, así será tu sacrificio. ¿Es digno de Jesús de que dejes el mundo? ¿Es digno de Jesús de que dejes el pecado? ¿Es digno de Jesús de que dejes la cultura que no le agrada a Dios? ¿Es digno de Jesús de que perdones al que te ha hecho daño? Porque según sea la visión que tengas acerca del Hijo, así será tu entrega, así será tu devoción, así será tu adoración, así será tu altar encendido. ¿Cuál es la visión que tienes acerca del Hijo? Y ahora dice el autor de Hebreos, dice: porque no sujetó a los ángeles. El mundo venidero acerca del cual estamos hablando, el mundo venidero es el reino milenial. Es decir, la iglesia es arrebatada 7 años, luego bajamos y Jesús establece su reino en Jerusalén. Y dice el apóstol: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Por qué? Lo que está diciendo el apóstol es que el reino milenial Dios no se lo ha entregado a ángeles, se lo ha entregado a hombres. ¿Y por qué? Porque cuando Dios creó a Adán, puso todo bajo los pies de Adán, para que Adán gobernara las cosas a través de la autoridad, no a través de la fuerza. Por eso el león no le podía hacer nada, el cocodrilo no le podía hacer nada, el elefante no lo podía pisar, porque Adán controlaba las cosas por la autoridad. Pero ¿qué pasó? Que el pecado le quitó la autoridad a Adán, y Adán se quedó sin autoridad. ¿Y qué es lo que hace el hombre para gobernar el mundo ahora? Dominarlo a través de la fuerza, no a través de la autoridad. Por eso sigue diciendo el autor de Hebreos: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre la obra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero entonces te viene la pregunta: si la Biblia dice que Dios sujetó a nosotros todas las cosas no nos están sujetas a nosotros, porque no estamos dominando por la autoridad la palabra, estamos dominando por la fuerza. Tú dile a un león por la autoridad: no me comas, soy imagen de Dios. El león no va a respetar esa autoridad, porque hay pecado en tu vida. El león te va a comer. Tú tienes que dominarlo a través de la fuerza. Por eso el autor de Hebreos sigue diciendo, porque sabe que lo vamos a pensar: pero vemos que no todas las cosas están sujetas. Claro, pero no vemos que todas las cosas están sujetas. Dios ha creado al hombre para que él domine la tierra a través de la autoridad. Pero como hay pecado, el hombre no puede dominar la tierra a través de la autoridad como representante del reino de Dios. Está dominando la tierra a través de la fuerza. Pero vemos que no todas las cosas le son sujetas. Vemos que no. Pero cuando el apóstol dice que no podemos ver que las cosas sean sujetas, termina diciendo: pero vemos a aquel
No vemos que las cosas sean sujetas, no, porque ahora no lo podemos ver, hay pecado, pero hay uno que murió y redimió a la humanidad del pecado. Por eso no vemos que las cosas sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, y a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál era esa gloria? No solo el cielo, era el plan original del Edén, que los hijos gobernaran el mundo a través de la autoridad de la palabra, pero solo lo ha podido conseguir uno, alguien que entró en el mundo y no fue afectado por el pecado que le quitó la autoridad a Adán, sino que murió por los pecadores y recobró la autoridad perdida en el Edén. Por eso cuando resucitó dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Entonces el autor de Hebreos ve a Jesús con una mirada excelsa. No le ve como cualquier persona, le ve el motivo por el cual Dios creó el universo. Es tremendo. ¿Te puedes imaginar que Dios ha creado el universo por ti? Imagínate, solamente por ti. Es decir, Dios pensó en ti y dijo: es tan extraordinario que voy a hacer el universo por él. Pero no lo hizo por ti. Y por mí menos. Lo hizo por Jesús. El autor de Hebreos tiene una visión del Hijo tremendo. Luego dice que el Hijo es superior a los ángeles, porque los ángeles son espíritu y el Hijo es Dios. Y luego dice que Dios se hizo inferior a los ángeles para cumplir con el plan original, que el hombre, la creación suprema de Dios en la tierra, recobrara el plan original que perdió en el Edén. ¿Te das cuenta cómo todo está enfocado en el Hijo? Y ahora dice, capítulo 3: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Claro, si Él es Dios, si todo fue creado por medio de Él, si todo fue creado por causa de Él, si todo fue creado por Él, si Él es mayor que los ángeles, si Él se ha hecho inferior a los ángeles, si nos ha redimido del pecado y nos ha entregado el plan original, ¿a quién debemos entonces que mirar? El autor de Hebreos está intentando enfocar la mirada de los hebreos en Jesús. Él es la solución. Jesús es la solución. Jesús es la solución. Y ahora dice, por tanto, considerad al apóstol. Apóstolos en griego, el enviado de Dios. Considerad al enviado de Dios y sumo sacerdote, el representante de Dios por nosotros, de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y ahora, ¿sabes a quién lo compara? Después de decir que es mayor que los ángeles, dice: el cual, considerad al apóstol y sumo sacerdote Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y ahora dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este. ¿Sabes por qué ahora compara a Moisés con Jesús? Porque para los judíos no hay nadie más grande que Moisés. Abraham es importante, Moisés es más importante. Es más, mira si es importante Moisés, que ¿sabes quién llevó el funeral de Moisés? Dios. Lo enterró el Señor. Dijo: sube al monte, y dice la Biblia, y lo enterró Dios, y nadie sabe dónde está, porque Dios lo enterró. ¿Sabes que ha habido hombres que han ido cerca de donde Dios lo enterró, en ese monte, y han hecho excavaciones para encontrar a Moisés? Ha habido así de hombres que han hecho excavaciones. Y mujeres quieren encontrar lo que Dios enterró, pero no lo han encontrado, porque lo enterró Dios. Porque cuando Dios cierra, no hay quien abra. Cuando Dios abre, no hay quien cierre. Lo enterró Dios y nadie sabe dónde está. ¿Dónde está Moisés? No se sabe.
Es más, siempre fue el hombre más escondido de todos. Cuando nació lo escondió su padre, 3 meses. Luego lo escondió su madre en una quilla. Luego lo escondieron en el palacio de Faraón. Luego el Señor lo escondió 40 años en el desierto. Más tarde se escondió él detrás de un velo. Luego lo escondió Dios en una peña. Y cuando murió, lo enterró Dios, lo escondió y nadie sabe dónde está. Pero es el hombre más conocido de todos después de Jesús, porque vivió dando gloria a Dios ocultamente para Dios. No nos demos tanto a ver, iglesia, que nada tiene que ver con nosotros. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, mayor que los ángeles, mayor que Moisés. Ahora, ¿creen ustedes que Dios hace tonterías? No, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo enterró? Bueno, pues lo enterró porque como el pueblo considera que Moisés es tan grande, dice Dios, voy a enterrarlo. Porque si permito que ellos sepan dónde están los huesos de Moisés, hasta el día de hoy le están adorando. Por eso Dios dijo, voy a quitar la idolatría del pueblo. Lo voy a enterrar para que nadie pueda adorar a mi siervo, porque no es digno de ser adorado. Solamente yo soy digno de ser adorado. Pero aunque el mundo físico no sabe dónde está Moisés, los demonios sí vieron donde Dios lo enterró, y los ángeles también. Por eso dice el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, dice que Satanás contendía contra el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Es decir, que Satanás bajó y quiso desenterrar el cuerpo, porque sabía que desenterrarlo era provocar una falsa adoración en el pueblo, encender la ira de Dios y que Dios destruyera el pueblo. Y quería desenterrarlo. Pero Dios manda al arcángel Miguel y cuando le ve que quiere desenterrar el cuerpo, dice, ¿qué estás haciendo? Dice, quiero desenterrar lo que Dios ha enterrado. Y le dice Miguel, no puedes desenterrar lo que Dios ha enterrado. Porque si Dios lo ha enterrado, nadie debe saber dónde está. Y empiezan a hablar, una disputa. Pero dice el libro de Judas, y no atreviéndose el arcángel Miguel a proferir juicio de maldición contra él. Date cuenta de la Biblia, léela despacio, no dice no queriendo proferir, porque no querer habla de voluntad. Pero no dice no quiso, sino no se atrevió. ¿Y cómo que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él? Si era Satanás y es el arcángel Miguel, el príncipe del cielo. Cuando alguien no se atreve es porque tiene respeto. Y yo digo, ¿y qué estaba respetando Miguel en ese momento si Satanás quería desenterrar el cuerpo? No se atrevió a proferir juicio de maldición. ¿Sabes por qué? Porque el arcángel Miguel respetó lo que un día reposó sobre la cabeza del arcángel, que ahora estaba desaprobado. Respetaba la autoridad que en el pasado un día este tuvo, pero Dios se la quitó. Y por respetar la unción que descansó sobre él, no se atrevió. Es lo mismo que Saúl cuando persigue a David, y David le tiene en su mano y lo puede matar, pero no lo mata. Y dice la Biblia que una vez le corta el manto, y dice, y David se entristeció en su corazón y dijo, no volveré a tocar al ungido de Jehová. Pero qué ungido, Saúl, si está poseído, tiene celos, te quiere matar, es un asesino, ya, ahora puede estar caducado. Pero un día estuvo ungido y fue la clave de su generación. Eso es lo que hizo el arcángel. Puedo ahora proferir maldición, pero voy a respetar que un día estuve bajo tu autoridad y que tú adoraste a Dios en la hermosura de la santidad. Y respetando ahora la autoridad que un día tuviste, yo no te digo nada. Pero Jehová el Señor te reprenda, Satanás. Márchate de ese lugar. Mira si era importante Moisés. Dios lo entierra, los ángeles luchan, uno no se atreve a proferir juicio de maldición recordando el pasado de Satanás. Le dice, el Señor te reprenda. Pero ¿sabes por qué Jesús es mayor que Moisés? ¿Quieren saberlo? Porque la Biblia dice, Moisés fue fiel a Dios como siervo. Jesús fue fiel como hijo. ¿Y qué diferencia hay? Muy fácil, que el siervo trabaja por salario. El hijo trabaja por amor.
El padre no le tiene que pagar nada, pero aunque no iba a recibir nada, el hijo se comportó en la casa con más fidelidad que el siervo. Pero no solo eso, la Biblia Internacional dice: Moisés fue fiel como siervo en la casa, pero Jesús fue fiel como hijo enfrente de la casa. Y me puedes decir, ¿es lo mismo? No es lo mismo, porque no es lo mismo estar en un ambiente espiritual, con alabanzas, con pastores que te prediquen la palabra, con gente que te discipule, con gente que te guíe. Pero Moisés estaba en la casa, rodeado del tabernáculo, de la séquina, de la gloria. Pero la Biblia dice: Jesús fue fiel enfrente. ¿Por qué? Porque Gálatas 4:4 dice: en el tiempo de Dios nació Jesús y Dios lo envió. Y la palabra enviar ahí significa lo despachó, lo envió, lo despidió de la casa. Dios abrió la puerta y le dijo: Jesús, ¿tú quieres salvar a los pecadores? Sí, quedas despedido. Sal de mi casa, vete a la calle, vete al mundo. Y rodeado de tentaciones, rodeado de los demonios, rodeado de Satanás, enfrente de la casa, fue más fiel que Moisés como siervo dentro de la casa. La visión del autor de Hebreos acerca del Hijo. ¿Quién es el Hijo para ti? Dice que Dios creó el universo por él. Es mayor a los ángeles, superior a Moisés. Ahora dice también que es superior a Josué, porque Josué hizo que el pueblo entrara en el reposo de Canaán. Y Jesús nos da un verdadero reposo, el cielo. Es mayor a Josué. Por eso dice Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está intentando el autor de Hebreos enfocarte en el Hijo, que te fijes en el Hijo, porque fijándote en el Hijo estarás en el verdadero evangelio. Hay un evangelio llamado un evangelio humanista, que todo gira alrededor del hombre. Hay un evangelio verdadero y bíblico, que todo gira alrededor de Jesús. Lo que gira alrededor del hombre es un evangelio falso. Lo que gira alrededor de Jesús es un evangelio verdadero. El evangelio no está diseñado para el hombre es beneficiario del evangelio. El evangelio es Cristo Jesús, la buena noticia de Dios para el hombre. Por eso dice que Dios creó el universo por medio de él. Luego dice que es mayor a los ángeles porque es Dios. Luego dice que es mayor que Moisés porque obedeció como hijo. Luego dice que es mayor que Josué porque trajo el reposo verdadero. Ahora dice que es mejor sacerdote que Aarón. Pero yo no sé quién era el autor de Hebreos, Dios lo tenga en su santa gloria. Pero qué visión tenía acerca de Jesús. Para él Jesús era lo más grande. Era mayor que Aarón. ¿Por qué? Y dice: porque Aarón murió, mas este vive para siempre. Segundo, Aarón hacía sacrificios que cubrían el pecado. Este hizo uno que quitó el pecado. Y tercero, Aarón producía sacerdotes por genealogía, no por santidad. Es decir, que un hijo de Aarón podía ser pecador y podía ser sacerdote, porque aunque no tenía santidad, tenía genes. El sacerdocio arónico se traspasaba por descendencia, no por pureza. Yo creo que esto no hace falta ni interpretarlo. El sacerdocio arónico no se traspasaba por pureza, sino por descendencia. Ah, ¿tú eres hijo de Aarón? Sí, entonces tú candidato. Ah, pero no es lo que tiene que ser. Bueno, pero tiene los genes. Por eso dice la Biblia que cuando salen de Babilonia, dice que había gente que quería ser sacerdote, pero no pudo, porque miraron en la genealogía y no pertenecían a la familia de Aarón. Pero escucha, que son santos ya, pero no son de la familia. Pero que están ahí, que son de Dios, pero es que no son de la familia.
Pero Cristo no hereda al sacerdote familiarmente. La Biblia dice que los de Aarón lo heredan por la familia, mas Cristo por una vida indestructible. Es decir, no es sacerdote familiarmente, es sacerdote por pureza. Por eso dice el autor de Hebreos: amaste la justicia, aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, mucho más que Aarón, mucho más que Moisés, mucho más que Josué, mucho más que Ezequiel, mucho más que Isaías, mucho más que Jeremías, mucho más que los profetas, mucho más que los reyes. Cristo es mayor que ninguno, porque ha sido fiel más que ninguno, y la unción reposó sobre él más que ninguno. Esa es la visión del autor de Hebreos acerca del Hijo. Entonces, ¿es por quien Dios hizo el universo? ¿Es mayor que los ángeles porque es Dios? ¿Es mayor que Moisés porque fue fiel como hijo? ¿Es mayor que Josué porque dio el mayor reposo? ¿Es mayor que Aarón porque vive? ¿Porque su sacrificio quita el pecado? ¿Porque está basado en la pureza? Luego dice que es mayor al tabernáculo. ¿Sabe lo que significaba el tabernáculo para los judíos? Era el centro del culto. Era todo. Pero dice que Cristo es mayor al tabernáculo. ¿Sabes por qué? Porque dice el autor de Hebreos que no entró Cristo en el tabernáculo hecho de manos, sino en el verdadero. Ustedes saben que un arquitecto, antes de hacer una casa, primero hace una réplica, ¿verdad? Primero la réplica y luego la casa. Pues Dios lo hizo al revés. La casa, el tabernáculo, ya estaba hecho en el cielo y luego hizo la pequeña réplica en la tierra. El tabernáculo del desierto era la pequeña réplica de lo que había en el cielo. Pero Cristo, como no era de Leví, no entró en el tabernáculo hecho de manos, pero por su pureza entró en el tabernáculo verdadero, en el original. Y no entró con sangre ajena, entró con su propia sangre, para obtener redención para todos aquellos que le crean eternamente y para siempre. Por eso Él es mayor como sumo sacerdote, porque no entró en el templo, entró en el templo de Dios con su propia sangre. Es mayor que el templo, y no solo es mayor que el templo, sino que la Biblia dice que Cristo vino y habitó entre nosotros. Y la palabra habitar en griego es tabernakuleo. Él era el tabernáculo verdadero, donde Dios viviente vivía dentro de él y se sentía tranquilo, a gusto y complacido, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él era santo por dentro y santo por fuera, y el Dios del tabernáculo vivía dentro de Jesús plácidamente y complacidamente, porque él es el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mayor que los sacrificios, mayor que Aarón, mayor que Moisés, mayor que Josué, por quien asimismo hizo el universo, mayor que los ángeles, porque es Dios, porque redimió a la humanidad, porque da el verdadero propósito que el Edén se perdió. ¿Quién es este Jesús? Bueno, pero ya estamos en el capítulo 11 de Hebreos. Estamos en el capítulo 11. Y ahora, sigue un poquito más deprisa, por favor. Y ahora dice el autor de Hebreos, ya no está hablando del Hijo el autor de Hebreos. O sea, ha estado hablando del Hijo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Por quien creó el universo, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, el verdadero reposo, mayor que el sacerdote Aarón, mayor que Abraham, mayor que el tabernáculo. Todo es mayor que nadie, mayor, el mejor. Pero de pronto empieza a hablar de otros hombres. Y ahora dice, por la fe, Enoc. Por la fe, Abraham. Por la fe, Sara. Por la fe, Jacob. Por la fe, Moisés. Por la fe, José. Por la fe, Rahab. Por la fe, Samuel. Por la fe, Gedeón. Por la fe, Sansón. Por la fe, David.
Y ahora tú dices, ¿lo ves, Pedro? Aparte de Jesús hay otros hombres. Ha terminado de hablar de Jesús para hablar de otros. Eso en el capítulo 11, pero en el 12 empieza diciendo: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? Otra vez, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Moisés prosiguió por él, Noé prosiguió por él, Abraham prosiguió por él. Él es el autor, es el principio de la fe y es el final de la fe. No hay otro como Jesús, como Jesús, como Jesús. Él es el Hijo de Dios. Parece como que había terminado de hablar de Jesús. Dice: no, voy a hablar de lo que ustedes consideran fuertes, para que se den cuenta que solo eran fuertes porque tenían puesta la mirada en el Hijo. Por eso una vez dije que si quisieras sacar un Jesús del Antiguo Testamento igual que al del Nuevo, necesitarías un campeón como Josué, un profeta como Moisés, a 2 sacerdotes, a Melquisedec y Aarón, a 2, a Judá y a Simeón. Un hombre tan sufrido como José y un hombre que soporte tanto como Job. Un anciano con tanta fe como Abraham y un joven con tanta fuerza como Sansón. Un hombre que profetice tanto como Jeremías y un hombre que tenga tanta revelación como Daniel. Un guerrero como Gedeón, un valiente como David, un sabio como Salomón. Y no solo esto, sino también el arca, el propiciatorio, los 2 querubines, el cordero sin mancha, el ave mojado en sangre, el sacerdote que sacrifica al ave, el pan sin levadura, el cordero de la Pascua, las ofrendas levíticas, la ordenanza de la vaca lazana, el gran día de la expiación, el paso por el mar rojo, los 12 monumentos de Josué, el árbol echado a las aguas de Mara, la roca golpeada, la serpiente de bronce. Y tiempo me faltaría, como dijo el apóstol desconocido a la carta de los hebreos, de añadir a esta lista a Jefté, a Barab, a Samuel, a Ramón, a Felipe, a Jaime, a Castro, a Emiliano, a Joselito, a Marido, al presidente, al centro, al juez, a toda Filadelfia. Y no llegaríamos a la planta de los pies del Hijo. No hay otro como Jesús. El Hijo de Dios es único y exclusivo. Después de exaltar al Hijo y poner nuestra mirada en Él, empieza a hablar de deberes cristianos. Dice: permanezca el amor entre vosotros. Ser hospitalarios, porque algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Acordaos de los presos. Honroso sea en todo el matrimonio. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y yo digo, pero Hebreos, si estabas hablando de la excelencia del Hijo, ¿por qué hablas ahora de moralidad? Es que tiene que ver todo con nosotros. Dice: no, os he enfocado que el Hijo es mayor que nadie, para que todo lo que hagáis, lo hagáis por amor al Hijo. ¿Y qué diferencia hay entre hacer las cosas buenas o hacerlas por amor al Hijo? La diferencia es esta: los cristianos no somos más educados que los inconversos. Yo conozco ateos más educados que cristianos, porque un ateo puede tener moralidad, venir de una buena familia, tener dinero y ser muy educado. Es más, parece cristiano, porque no quiere decir que el cristiano es más bueno que el inconverso. Lo que pasa que lo bueno que hace el cristiano está enfocado en el Hijo. Por eso cuando el inconverso se comporta bien, es porque tiene modales. Pero cuando alguien le ofende, no es capaz de perdonar, porque los buenos modales que tenía lo hacía para él.
Y cuando alguien ofendió su orgullo, él retiene la ofensa porque no tiene nada que perder. Porque las cosas no las hace para otro, las hace para él. Pero nosotros, a diferencia, nos podemos comportar igual de morales como ellos. Pero a la hora de perder somos capaces de perder, porque lo que hicimos no era para nosotros. Lo hicimos con retener la profesión de considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Lo hacemos por el Hijo. Por eso termina diciendo: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque todo lo que no tiene que ver con Jesús es extraño para Dios. Todo lo que no tiene que ver con el Hijo es extraño para Dios. Es un evangelio falso. Y termina diciendo: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y ahora dice 13:20, terminamos. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Al final termina en mí. Y dice el autor, no, sigue leyendo, para que Él haga en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces no soy yo, no. Él es el principio y el consumador de la fe. Él trabaja en ti, produciendo en ti lo que Él quiere que tú produzcas para Él. De Él viene a ti, vuelve a Él otra vez. Por eso en el día del juicio dice que Dios recompensará las obras. El que más obras hizo buenas recibirá más recompensa, y el que menos, menos. Pero Dios en verdad no estará recompensando tus obras, porque antes de que tú obraras, Él produjo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Él no lo hubiera producido, tú no lo hubieras hecho. De manera que lo que Dios está honrando en el cielo son los buenos sentimientos que Él puso dentro de ti para que tú lo hagas para su gloria. Está honrando Dios su voluntad producida en ti para la gloria de su Hijo. Y termina diciendo: la gracia sea con vosotros. No terminó hablando del Hijo, terminó hablando de un atributo de Dios, la gracia. No, terminó hablando del Hijo, porque dice Juan 1:14, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Terminó hablando del Hijo, pero la última palabra no es la gracia en Hebreos, es la gracia sea con vosotros. Amén. Terminó diciendo amén, no terminó hablando de Jesús. Bueno, dice el libro de Apocalipsis, el testigo fiel y verdadero, el amén de Dios vendrá por vosotros. Cristo es el amén de Dios. El libro de Hebreos empieza con Cristo y termina con Cristo, y así tiene que ser la vida cristiana de la iglesia del centro. Cristo el principal, Cristo el último. Le confesemos como Salvador y proseguimos diciendo: Él es nuestro Señor, Él es nuestro Señor, hasta que el juez me dé la corona para todos aquellos que aman su venida. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. No hay otro como Él. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Termino como empecé. ¿Cuál es tu visión acerca del Hijo? Este mensaje surgió así. Vine el lunes, descansé el martes. El miércoles, sin orar y apagar las luces, abrí la Biblia y el Espíritu de Dios soltó esto. De hecho, saben que en mi canal de YouTube todo está grabado ahí bien. Esto no se pudo grabar, simplemente en audio, porque no se lo esperaba nadie ni yo. Solamente hay dos personas que se lo esperaban. El Hijo estaba esperando que el Espíritu hablara de él. ¿Cuál es tu visión acerca del Hijo?
después de decirte que por quien Dios hizo el universo, que es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que los sacerdotes, mayor que Aarón, mayor que los sacrificios, mayor que Abraham, el motivo de la fe de todos, el autor y consumador de la fe, la gracia encarnada de Dios y el amén de Jehová. Después de esto, dile al que tienes a tu lado: ¿y tú qué piensas del Hijo? Bueno, la verdad, iglesia, que no es lo que pienses del Hijo, es lo que vivas para el Hijo. Eso es lo que expresa de verdad cuál es la visión que tienes acerca del Hijo. ¿Tú crees que el Hijo es Dios? ¿Crees que murió? ¿Crees que resucitó? ¿Crees que volverá por ti? ¿Quién murió, él o tú? Entonces, ¿quién es el Salvador? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que volverá? ¿Quién es Rey de Reyes? ¿Por qué te enfadas tanto entonces cuando las cosas no giran a tu alrededor? Si es que no tienen que girar a tu alrededor ni alrededor mío. Dice Pablo, si Él murió, luego todos hemos muerto. No para vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Apláudele al Señor. Este era el consejo de la parte del Señor. Vive para el Hijo. Que Dios le bendiga.